Estás escuchando Una energía nada corriente, episodio número 13. ¡Arrancamos! Hola, volvemos con una ilusión arrolladora. Vamos a tener un programa espectacular. No os perdáis nada porque estoy seguro que os va a encantar. Soy Álvaro Manso y os doy la bienvenida a Una energía nada corriente, el podcast que te habla sobre energía y sostenibilidad de forma cercana y con acento. Hoy, oyentes, os hablo desde un búnker. Tengo un cable que sirve para la electricidad, para internet, un poco para todo. Así que si oís ruidos raros es que me están llamando por teléfono. Pero al menos espero que aguante para presentar a las personas que nos acompañan hoy en esta tertulia. Empezamos con una mujer que vive en un chalet con vistas a la playa de Río de Janeiro. Es Michelle Sousa. ¿Cómo es la eficiencia energética de esa casa, Michelle? ¿Le da mucho sol? ¿Cómo es? Hola. Sí, por supuesto, bastante sol. Y además con un ventito, por la mañana se puede tomar un sol en la playa. Nada mal, la verdad. Ah, mal. ¿Le has puesto algún toldito o algo para evitar? Una casa ecológica, por supuesto. Claro, toda ecológica. Nuestro siguiente amigo, desde que se fue a Suecia, se ha ido a vivir a una seta debajo de un árbol como si fuera un pitufo. Es Guillermo de Santos. ¿Qué tal la seta? ¿Tiene alguna medida pasiva? Muy buenas, ¿qué tal? Pues, hombre, más feliz que yo con mi seta y mi David el gnomo a mi lado. Súper feliz. Pasiva, por supuesto, 100%. Tiene techado, ¿no? Sí, para el solecito de Estocolmo. La persona que voy a presentar a continuación disfruta mucho de viajar, por lo que se ha comprado una autocaravana para viajar por el mundo con su casa. No me preguntéis cómo, pero últimamente ha conseguido cruzar el Atlántico así. Es Mario Alberto Gutiérrez. ¿Cómo es la autocaravana, Meto? ¿Le has puesto placas fotovoltaicas en el techo, bombas de calor, algo? Lo primero que nada, la autocaravana es eléctrica. Eso no hay que olvidar. Es un punto importante. Bombas de calor, pues no tanto, casi nunca las necesité. Pero sí, nuestras plaquitas, el agua la limpiamos eficientemente. Hay que hacerlo sostenible. Hay que hacer lo que se puede con lo que se tiene. Genial. Está súper bien eso. Porque el último de nuestros habituales, los que han venido hoy al programa, es un enamorado también de la naturaleza y se ha construido una cabaña en la copa de un árbol. Hablo de Machi Milanowski. ¿Cómo hiciste la cabaña? Machi, ¿alguna medida pasiva? ¿Qué materiales has usado? Bueno, lo hicimos con mi padre cuando era pequeñito. Y desde entonces, siempre cuando visito a mis padres, duermo ahí, en el árbol. Súper bien, así no molestas también en casa. Te has dicho, ya me he indemnizado, ya he salido de casa, al árbol. Pero hoy no es un día más, ni es un día cualquiera, porque la familia Incorrientes tiene un miembro más, al menos por un día. Hoy ha venido una persona que vive por todo lo alto en un castillo, eso sí, un castillo de paja. Es Víctor de las Heras. Víctor es ingeniero de la energía, estudiante de doble máster en ingeniería de la energía sostenible en KTH, Estocolmo, y especialista en construcción sostenible. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Hola, muy buenas. Aquí en mi castillo de paja, disfrutando de la sostenibilidad y del confort térmico, digamos. Pues antes de arrancar, como hago siempre, quería recordar a nuestros oyentes que la mejor forma de apoyar este programa, este contenido, si os gusta, es suscribiros, darle me gusta, comentad. Y arrancamos con un tema que hoy vamos a hacer un especial, que seguro ya habéis visto en el título, pero aún así lo tengo que presentar, que son las construcciones sostenibles. Víctor, antes que nada, vamos a hablar de eficiencia energética, de medidas pasivas. ¿Por qué crees que nos debería importar todo esto? ¿Por qué es importante que las construcciones sean sostenibles? Bueno, antes de comenzar me gustaría dar la enhorabuena a todos los miembros de este podcast por lo que estáis haciendo. Y bueno, ya me meto en grano. Muchas gracias, Víctor. Las enhorabuenas para otro momento. Y bueno, básicamente la construcción sostenible es algo que debe ir a más.
en los próximos años, puesto que, no sé si lo conocéis, lo que estáis escuchando el podcast, pero básicamente los edificios son los encargados de consumir un 40% de la energía demandada en la Unión Europea, tanto en su proceso de construcción, de obtención de materiales, como en su proceso de utilización del edificio, que es el mayor consumo de energía en los edificios. Y también el fin de vida y sus consecuentes deposiciones o reciclado de los materiales. Entonces, bueno, este 40% de la energía demandada es muy elevado, siendo un sector, el sector de la edificación. Luego hay otros sectores como el transporte que supongo que habéis hablado a lo largo de este podcast en algún momento, y otros sectores que también influyen, como la industria, que también es muy, muy demandante en el término de la energía. Pero bueno, los edificios tienen esa franja de 40%, que ya es bastante. Y bueno, básicamente dentro de ese 40% y dentro del uso de la energía dentro del edificio a lo largo de su vida útil, que es cuando tú enciendes la luz, enciendes el aire acondicionado, pues 2/3 de esa energía van destinadas a climatización, es decir, calefacción y refrigeración. El restante 1/3 va destinado a equipos, iluminación o otras cosas que tengas, un coche eléctrico. Normalmente, pues eso, es una media, ¿no? Los 2/3 para la climatización. Entonces, la construcción sostenible va muy destinada a cubrir la mayor parte de ese porcentaje que está en la climatización. Entonces, se suele centrar mucho en el diseño de la vivienda para eso, para reducir esa demanda de climatización que viene a ser tan importante en este sector. Claro, pues 2/3 es muchísima energía, y si encontráramos formas de reducirlo, desde luego sería una gran ventaja para el consumo energético, que sabemos que es muy elevado, sobre todo en Europa, podemos decir, y en el mundo en general. ¿Y cuáles serían para ti los mayores derroches energéticos que se hace una vivienda? Porque has dicho que es en calefacción y en climatización en general, tanto para calor como para frío, imagino. ¿Pero hay alguna forma clara, algún punto débil en las viviendas que podamos abordar? Bueno, a ver, hay puntos débiles, lógicamente no solo a nivel diseño de la vivienda, porque ahora hablaré de ello, pero primero me voy a centrar, en los hábitos de consumo de las personas, que al final son las personas que viven en la vivienda son las que consumen, no, la vivienda no consume por sí sola, pero lógicamente las personas que viven en una vivienda, pues si quieren estar en unas condiciones de confort, pues lógicamente tendrán que encender la climatización si su edificio no está muy bien diseñado. Entonces, bueno, hay barbaridades que se cometen a nivel hábitos de consumo que yo lo respeto porque la gente desconoce, ¿no?, este mundo. Entonces, es lógico que a lo mejor hay gente que abre la ventana y tiene la climatización puesta. Eso es un derroche energético brutal, porque por la ventana te está entrando aire frío, por ejemplo, en invierno, y tú tienes la calefacción puesta, entonces es contraproducente. O, por ejemplo, en los institutos, o no sé si ahora con la pandemia se trabaja, en España al menos, pero en los institutos yo recuerdo que a lo mejor estaba puesta la calefacción, hacía frío en clase, hacía calor en clase y abrías la ventana. No tiene mucho sentido a nivel energético y es un mal gasto de energía brutal. Pero bueno, aparte de los hábitos de consumo, que hay muchos, encender el horno y dejarlo encendido o no apagarlo antes de tiempo, que esos pequeños detalles cuentan. Darte una ducha kilométrica de un montón de horas, pues también consume energía al final, porque usas agua caliente. Pero sí, bueno, hay puntos débiles. Agua caliente, que es energía, y agua, que tampoco nos sobra el agua dulce. Efectivamente. Además, eso es otro problema. Sí. Y un detalle que quería aportar, cuánto puede ayudar conocer estos usos, estos hábitos en temas tan importantes y tan acuciantes incluso, ¿no?, que tan preocupantes de hoy en día, como es la pobreza energética, que nos habló Beto hace unos programas de ella. Y bueno, pues a la gente que está escuchándonos, que quiere buscar el programa, Beto nos dio una explicación muy buena de lo que es la pobreza energética y cómo nos afecta, y cosas como las que vamos a hablar hoy podría ayudar a combatirla. Efectivamente, pues al final los hábitos de consumo son muy importantes, y bueno, hay muchos tips que puedes encontrar en cualquier lado. No sé si aquí ya habéis hablado del tema,
de hábitos de consumo, pero bueno, básicamente la idea es consumir lo menos posible sin poner en riesgo tu salud o tu calidad de vida. Es decir, tampoco hay que vivir con lujos, pero lógicamente tienes que tener una buena iluminación en casa, tienes que lavar tu ropa, tienes que ducharte, lógicamente, que estar en unas condiciones de confort térmico bastante buenas, lógicamente, y eso no se puede sacrificar por ahorrar energía. Pero hay que hacerlo de la manera más eficiente y más responsable posible. Pero bueno, me has preguntado aparte de puntos débiles, entiendo que también te referías a puntos débiles de las viviendas, de su diseño y de su construcción, ¿entiendo? Sí, a día de hoy, en la forma en que se construyen las viviendas, ¿cómo crees que se podrían mejorar o dónde crees que deberíamos mirar para mejorarlas? Bueno, pues a nivel diseño y tal, las viviendas actualmente no se están diseñando lo bien que a mí personalmente me gustaría. Lógicamente hay ciertas normativas que obligan, de hecho a partir de este año de 2021, que todas las viviendas nuevas, todos los edificios de nueva construcción sean Nearly Zero Energy Building, que básicamente son edificios de consumo mínimo de energía. Y bueno, eso lo define la Unión Europea, no sé fuera de Europa cómo funcionará, pero luego cada país define sus criterios para llegar a conseguir esos valores de consumo para que sea esa vivienda de edificio de consumo casi nulo. Pero bueno, aparte de eso, de esos criterios que se hacen, hay muchas viviendas que ya son existentes que no están bien diseñadas desde un punto de vista energético. Normalmente el fallo que se suele cometer es los puentes térmicos. Los puentes térmicos son básicamente cuando se parte la homogeneidad de un cerramiento. Un cerramiento es una pared, un techo, lo que sea. Entonces, en un encuentro, por ejemplo, cuando se encuentra la pared con el techo, a ver que se vean las manos, pues aquí en esta línea se genera un puente térmico lineal y por ahí es como que pasa el calor de una manera más sencilla y por tanto eso es un punto débil de la vivienda que sería importante mejorar. Y eso básicamente sería se hace... Sí, perdón. Como hacer atajos, ¿no?, a la energía para que se pueda escapar. Correcto. O entrar. Sí, depende de la estación que te encuentres, lógicamente. Yo a veces hablo de que sale o entra, pero tened en cuenta que en invierno la energía sale hacia afuera porque tu vivienda está más caliente y en verano la energía entra hacia adentro porque tu vivienda está más fría. Pero bueno, cuando hablo de entra o sale, pues os ponéis en situación en cada estación. El problema es que se transfiera. Sí, exactamente. La idea es que tu vivienda no ceda calor ni consiga calor ni lo acoja, claro. Porque es negativo, lógicamente. Y hay que pensar que la energía es un poco perezosa y siempre va a buscar ir por el camino que menos le cueste. Entonces, entre más fácil se lo pongas, pues acabará yendo por ahí. Efectivamente, eso es como el agua o como la electricidad también. Siempre buscan el camino más fácil, más sencillo, que tenga menos pérdidas, por así decirlo. Pero en este caso, pues lo busca... Sí, perdón. Claro, en este caso un ejemplo clásico es el encofrado, ¿no?, la estructura de los edificios que se hacían de metálicas y por lo tanto, como el metal es un buen conductor térmico, por ahí se escapa mucho calor de las viviendas o entra. Sí, claro, normalmente hacían las viviendas en plan por bloques, pues normalmente ponían vigas metálicas entre los pisos y entre piso y piso no ponían aislante en esa parte de la pared. Entonces por ahí era un error muy común por el que se escapaba o entraba mucho calor. Entonces eso es un punto a mejorar sin ninguna duda. Las nuevas edificaciones, pues lógicamente cada vez son mejores y porque se tienen que adaptar a la normativa, pero normalmente no lo hacen por amor al arte, o si lo hacen por amor al arte para conseguir una certificación de mayor nivel, como puede ser Passive House, LEED, BREEAM o todas estas que no sé si hablaremos más adelante. Nada, te quería comentar que como está ahora en Suecia también, habrás visto, claro, la gran diferencia que son las construcciones aquí, cómo están hechos desde las ventanas al aislamiento, los sistemas de climatización y tal. Y nada, ¿qué te parece un poco la comparativa con España? ¿O cómo de serio ves que se lo toma en comparación? A ver, es una buena pregunta y
Y creo que va más en la línea de, no es que los suecos lo hagan bien, ni que los españoles lo hagan mal. Es decir, aquí tienen edificios mejores porque las condiciones climáticas son extremas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues lógicamente, si hacen una casa como en España, un edificio como en España, pues van a tener una demanda energética brutal y no tendría sentido tener un edificio de esos en España porque ni siquiera los sistemas de climatización podrían cubrir toda esa demanda. Tendría que tener equipos tochísimos para poder cubrir eso. Entonces, bueno, lógicamente aquí se utiliza mucho más aislamiento, las ventanas son todas de doble, triple acristalamiento, con cámaras de estancas de aire o de argón o de lo que sea, o de vacío. Y lógicamente las viviendas son mejores. Pero, aún así, tienen más demanda energética que un edificio en Valencia o en Barcelona. Porque por muy malo que hagas un edificio en Valencia o Barcelona, pues tienes gran parte del año una temperatura muy buena. Y básicamente no vas a tener un consumo tan elevado. Pero aquí llegas a temperaturas en invierno de menos 15 grados, menos 20 algún día, no creo. Pero bueno, que sí, está en torno a 0 grados normalmente. Entonces, pues lógicamente para llegar a la temperatura de confort, que son 20 grados, pues la diferencia es muy, muy elevada. Eso Entonces, sí. Sí, que me hace pensar en lo fácil que debería ser para España lograr edificios de bajo consumo, ¿no? En comparativa con países como Suecia. Efectivamente, pero eso pasa a los españoles porque son españoles, ¿sí? Sí. Bueno, y somos españoles, no me voy a sacar del saco. Al final es la ley del mínimo esfuerzo y si en España con una vida medio mal hecha te funciona medio bien, pues te quedas con eso y no quieres ir a más. Pero lógicamente tienes toda la razón que sería muy sencillo lograr edificios de consumo casi nulo en España. Sería súper sencillo, poner un poco de aislamiento, evitar puentes térmicos, infiltraciones, que es otro de los puntos débiles. Sí, si quieres hablamos ahora de las infiltraciones. Vale. ¿Puedes explicar lo que son y qué importancia tienen? Sí, bueno, pues las infiltraciones básicamente son entradas de aire en el edificio de manera no controlada. ¿Qué significa esto? No es que no controles cuando abres la ventana y cuando no. Básicamente tú, aunque tengas las ventanas, las puertas cerradas, te entra aire por rendijas, por grietas, a través de los muros, de los encajes de las ventanas en el muro. Por debajo de la puerta suele quedarse una rendijilla y te entra aire. Sí, el clásico ejemplo suelen ser las ventanas correderas, ¿no? Que Sí, tienen unos carriles. Sí, las ventanas correderas, vamos, eso es. Pasen y vean, o sea, el aire entra ahí si quiere. Entonces, sí. Y bueno, las infiltraciones básicamente, como es aire no controlado, pues imagínate, tú estás aquí en Estocolmo a menos 15 grados fuera y tienes una ventana que está mal puesta o sea que en las prácticas de construcción que tomaron no eran muy buenas. Entonces, pues lo ponen mal y entra aire a menos 15 grados en tu casa que está a 20 grados. ¿Qué significa eso? Que va a bajar la temperatura de tu casa y tienes que tirar de tus sistemas de calefacción para aumentar la temperatura de ese aire. Y eso es con todo mi respeto, es una cagada arquitectónica, ¿vale? Entonces, básicamente, las infiltraciones, cuanto menos, mejor. Como diría Rajoy. Él lo dijo de otra manera, pero... Sí, a él se ha entendido menos. Sí. Pero sí, cuanto menos infiltraciones, mejor, eso desde luego. Y Víctor, unas veces ya has utilizado esta palabra confort. ¿Podrías comentar cuáles factores influyen en el confort térmico, ¿no? O sea, ¿cuáles son los signos de desconfort que podemos observar o sentir? Sí, perfecto. A ver, hay distintos tipos de confort, lógicamente. Yo antes he hablado de confort térmico, que básicamente el confort térmico es que las personas normalmente necesitamos un rango de temperatura y humedad para estar a gusto, que varía de persona en persona. Incluso también se ha encontrado en estudios diferencia entre hombres y mujeres, que los hombres suelen tener por norma general más calor que las mujeres que suelen tener más frío. Entonces, lograr un confort térmico, por ejemplo, en una oficina a veces es complicado porque va a haber personas insatisfechas. Pero bueno, el confort térmico es encontrarte en un rango de temperatura que suele ser de 26 a 20 grados, más o menos en ese rango,
Y de humedad, pues es más amplio el rango. Puede estar de 20 a 80, de 40 a 60 a veces si eres un poco restrictivo, pero bueno. En la humedad tampoco influye tanto si tienes una temperatura más o menos ideal. Y luego, bueno, hay otros comforts que son el confort de calidad del aire como tal. Tú tienes que ofrecer por cuestiones de salubridad, un aire fresco, que no esté cargado de partículas ni de malos olores. También tienes que tener en tu edificio una buena iluminación, sobre todo si es un edificio de oficinas o jardines de trabajo. Si estás en tu casa puedes hacer lo que quieras, lógicamente, pero bueno, al final siempre quieres tener algo de luz. Y no sé si me dejo alguno. Bueno, básicamente no, pues, en tu casa. Si no, que la gente piense que es estar a gusto, exacto. Sí, y yo te quería preguntar, una de las medidas que más se están impulsando para conseguir este confort y esta eficiencia energética en las viviendas son los certificados que mencionabas antes, que has mencionado una lista hace un momento. ¿Qué opinas de ellos? Quiero decir, ¿por qué hay tantos? ¿Sirven para conseguir objetivos o...? A ver, es buena pregunta. Este tema es bastante polémico, en cierto modo, porque se ha convertido el tema de certificación energética en un negocio, digamos. Básicamente, las certificaciones energéticas son titulitos que te dan unas empresas privadas a las que tú les tienes que pagar porque te den ese certificado. Entonces, tú tienes un edificio o has construido un edificio que quieres que cumpla con una certificación. Vamos a poner LEED, que es una certificación estadounidense que está muy extendida a lo largo de... en todo el mundo. Sí. Y bueno, básicamente tú quieres tener esa certificación, entonces tú construyes tu edificio con esas características. Entonces, tú para conseguir ese certificado tienes que pagar pasta, ya no solo por el diseño de la vivienda, que al tener una vivienda sostenible o de bajo consumo, pues ya tienes que soltar mucho dinero. Pues también tienes que pagar porque te den el título y ponerlo en tu edificio. En plan, este edificio es Passive House, es LEED. Y luego hay distintas categorías, Gold, Silver, un montón, Platinum. Pero luego hay también este asunto de que estos son los certificados internacionales, pero también hay certificados nacionales, ¿no? Que te permiten entrar en el mercado, ¿no? Y vender tu piso porque es obligatorio tenerlo. Eso es correcto. Y eso yo lo veo lógico. Es decir, yo, por ejemplo, sí que me posiciono un poco más en contra de la certificación privada, por así decirlo, porque al final que está muy bien porque tú que al final estás construyendo edificios sostenibles, pero lo que no me parece bien es que tú por tener esa certificación tengas que soltar un montón de dinero porque al final se convierte en un negocio y no lo haces porque sea sostenible, sino por tener esa certificación que valga a aumentar la calidad del edificio y puedas venderlo más caro. Pero bueno, lo que dice Machi es correcto. Nacionalmente, al menos en España, no sé en otros países cómo funciona, en España tienes que cumplir para vender un piso o alquilar un piso, tienes que hacer una certificación energética a tu edificio para poder venderlo, y esa certificación tiene que aparecer en el alquiler del edificio o en el contrato de venta, ¿no?, del edificio, también tiene que aparecer. Y eso es una información muy valiosa para el cliente que está comprando, o para el inquilino que está comprando la vivienda. Porque no es lo mismo que la casa sea muy bonita, me parece muy bien, y el cliente pues quiere comprar una casa bonita. Pero si el cliente ve que esa casa tiene una certificación G, la certificación de PAN de A, B, C, D, F, G, H, I, bueno, no sé cuánto hasta dónde es, pero bueno, el caso es que si tiene una certificación G, pues no te interesa comprar ese edificio porque básicamente te vas a dejar un pastizal en energía muy grande, y además vas a estar incómodo en la casa, porque vas a pasar frío, vas a pasar calor, vas a pasar... Sí, de hecho hay un... Muy importante eso. Dime, Michelle. Sí, Michelle, habla. No, tengo una duda sobre eso, sobre la certificación en las viviendas naturales, ¿no? Con la construcción natural en sí.
¿cómo será eso? Porque lo vemos en los edificios y tal. Si hoy lo quiero construir una casa natural, ¿es posible conseguir esa certificación? ¿Cómo lo he dado eso? Vale, a ver. No sé si me entiende. Sí, la con pregunta. biomateriales, dices decir, ¿no? Con la Claro, es bioconstrucción. que de ahí Sí, lo con tiene que sacar materiales. una certificación por la obligación, ¿no? No tiene que Con hoy las materiales. nuevas construcciones, sí, con los materiales naturales, Vale. lo que sea. Al final es exactamente lo mismo. O sea, al final tú tienes que hacer una certificación que es energética. Tú normalmente esta certificación la haces con un programa que sinceramente en España el Ministerio de Energía recomienda El Hulk, famoso Hulk. el famoso Hulk, exactamente. Iba a preguntarte, digo, la duda sobre Hulk, porque nadie sabe usarlo. No es que, o sea, vamos a ver, sinceramente, con mis respetos a a los informáticos que hicieron Hulk, es un programa muy malo. Y es el oficial, ¿no? Es el que recomienda el Estado y tal. Y es el oficial para hacer certificaciones, pero la verdad es muy difícil de utilizar. Se puede utilizar, pero es que da muchos errores y luego la certificación es inexacta. O sea, ni siquiera da unos cálculos buenos. Entonces, bueno, yo sinceramente ese programa no lo recomiendo para nada. Hay otros programas que también son oficiales pero no están recomendados, que también hacen certificaciones energéticas y sirven igual y funcionan mucho mejor. Así que yo para los certificadores del mundo recomiendo que dejéis el Hulk a un lado y os pongáis a utilizar otros programas. Yo personalmente recomiendo CipeCerm H+, que es de la empresa Cipe. No me pagan ni nada, yo no trabajo para Cipe. No me patrocinan, Un saludo a nuestro sponsor Cipe. Con el código Víctor. Hacerlo gratuitamente, promoción gratuita. Bueno, sí, es que es promoción gratuita, pero es que el programa también es gratuito, así que yo lo dejo ahí. Ah, esto es el boca a boca, de toda la vida ha funcionado. Sí, básicamente. Claro. Y es que además, o sea, este programa funciona de locos. Perdón por la expresión tan mainstream. Funciona muy bien el programa. Te hace un cálculo de cargas térmicas muy bueno. Cargas térmicas básicamente es ver cómo van los flujos de calor y cuánta demanda tienes y tal. Y luego te da una certificación oficial que puedes utilizar para los edificios. Y bueno, sí. Sí, simplemente contestando a la pregunta de Michelle, entonces no importaría, ¿no? Sería lo mismo. Y quería aclarar porque... Pero antes... Sí, no, dile, Michelle. Una cosa, es que incluso la construcción natural lo tiene que tener ese certificado, ¿no? Sí, o sea, cualquier claro. construcción que te base, vale. Claro, es si que tú... aquí no tiene eso, ¿sabes? Claro, si tú tienes un edificio de aquí no funciona, paja, aquí no tiene que tener certificado. Si tú tienes un edificio de paja o de tierra, de cualquier tipo de material natural, de madera, de lo que sea, tú tienes que, y lo quieres vender, Claro. pues que tienes que tener ese certificado. Pero ese certificado es a nivel energético, es decir, no influye tampoco los materiales que utilices. O sea, tú haces el cálculo y ya está. Sí, dime. Estoy contextualizando porque como aquí no tiene que tener ningún certificado, entonces cualquier uno lo puede hacer las construcciones naturales de cualquier forma y te sale un poco de la orden, ¿sabes? No, a ver, al final tú, o sea, en España o en Europa, tú puedes construir tu propia vivienda y si tú no alquilas, a no ser que haya cambiado la normativa, si tú no alquilas ni vendes, tú puedes construirte tu propia casa y tú vives ahí, nadie te va a decir nada, siempre que cumpla condiciones de seguridad y tal, pero bueno, básicamente tú puedes construirte tu propia casa y si no la vendes ni alquilas, tú no vas a tener que sacar esa certificación. Si en un momento decides venderla, pues ya tienes que contratar un certificador oficial que te certifique esa vivienda y poder venderla o alquilarla. Claro. Yo solamente para solamente para aclarar un concepto, que habían dos tipos de certificados. Uno estaban los internacionales, los que hablabas del LED Passive House, que se pagan. Esos son adicionales al certificado nacional habitual que tenemos en la ABCDG. Esos no te cobran tanto dinero, entiendo.
No, Es a ver, un... al final eso lo lleva gente, en plan certificadores, que puede ser una empresa o certificadores autónomos, que básicamente cada uno pues te cobra según Claro, su tarifa, pero bueno, no es tan sí, caro ni mucho menos, o sea, no sé cuánto te puede costar una certificación, pero no pasa de los 100 euros, creo yo. claro. Lo que nos comentaron, perdona Álvaro, en clase y tal, era eso, que podías conseguir certificadores en España hiper baratos. O sea, podía ser un chanchulleo de conseguir por 50 80 pavos una certificación. Claro, la calidad de la certificación, pues como dice Víctor, va a ser lo que estás pagando, ¿no? Bajísima. Pero eso, yo creo que la certificación en España aún le queda un camino largo para que se lo tomen más en serio. Sí, Sí, ese es un problema el que comenta Guille porque, claro, tú como vendedor de pisos, a ti lo que te interesa es conseguir la certificación lo más barata posible y vender el piso. Entonces, claro, tú contratas un certificador, te lo hace en media hora, que eso no se debe hacer en media hora ni en una hora, se debe dedicar muchas más horas. Y te hacen una chapuza, a ti te da igual porque eres el vendedor, pero claro, quien paga eso al final es el inquilino que es el que vive ahí. sí, faltarían garantías, ¿no? Dentro de esa certificación. Correcto. A ver, tú Y como tienes que convertirte en certificador oficial de algún modo y no cualquiera puede hacer una certificación, pero claro, esos certificadores oficiales pues al final pues cometen imprudencias. claro. Yo simplemente quería dar un ejemplo que escuché una vez que me gustó mucho. Es que los certificados son importantes para la persona que compra porque al final le está indicando cuánta energía pierde, ¿no? O cuánta energía va a tener que gastarse para estar a gusto en esa casa. Y es que no les está dando mucha importancia, menos hasta el día de hoy, aunque parece que cada vez es más importante la certificación energética, la eficiencia de las viviendas, pero es como tener un grifo abierto. Una persona no se plantea tener un grifo que no cierra porque directamente va y compra otro grifo y lo cambia. Pues esto sería similar. Si tienes unas paredes que te están haciendo perder toda la energía de tu casa, pues lo lógico es que hagas una solución ante eso. Y así vamos a avanzar, si os parece bien. Estabais hablando de casas de paja, casas de madera, de tierra. Vamos a hablar de materiales sostenibles para construir viviendas. Creo que tienes un favorito, Víctor, claro, al menos es el que más hemos oído hablar. Es la paja. Que puedes hablarnos de un poquito de ese material para construcciones. Bueno, pues sí, tengo un favorito. Hay algunos amigos que me dicen Víctor de las Heras experto en paja. En plan, un poco riéndose de mí. Pero bueno, al final hay muchos materiales naturales que son perfectamente utilizables en la construcción. Pero bueno, yo la verdad me empecé a meter en el mundo de la paja y bueno, la vida me ha llevado a, pues eso, a trabajar mucho con paja. A ver, soy muy joven y a lo mejor mi vida deriva en construir con hormigón y me da igual el medio ambiente, pero bueno, de momento... Esperemos que no pase eso. Claro. Entonces, bueno, de momento pues básicamente he trabajado con paja, pero vamos, no descarto en un futuro trabajar con otros materiales. Y bueno, básicamente yo te puedo hablar de lo que sé, que es de la paja. Pues bueno, la paja al final es muy buena para la construcción porque tiene muchas buenas propiedades térmicas a nivel de aislamiento, tiene una conductividad que bueno, varía mucho en función de la densidad del módulo de paja, que normalmente los módulos de paja, como veis aquí en la imagen, se construyen con madera así en vigas, o también se puede construir balas de paja sobre balas de paja. Y la paja funciona muy bien a compresión, entonces es Sí. muy buena para... Un segundo, Víctor, para la gente que no esté viendo el vídeo, porque también subimos solo el audio. Los módulos de paja son como si fueran las placas de pladur, estas que los que hacen casas, pues fuera una placa, pero en vez de pladur, pues de paja, ¿no? Sí, básicamente, y tienen un espesor, para que os hagáis una idea, de 25 centímetros aproximadamente, 20, 30 dependiendo, pero bueno, 25 centímetros es un espesor típico, digamos. Una buena media. Sí, entonces bueno, básicamente normalmente se suele hacer módulos que vienen pues ya prefabricados, por así decirlo, y vienen como encajados en unas vigas de madera, que proporcionan también, aparte de la paja, esa estructura de la vivienda.
Y bueno, tiene muy buenas propiedades térmicas, buenas propiedades estructurales, aunque parezca mentira, también tiene propiedades buenas con protección contra incendios, que es un tema un poco polémico y imagino que si no lo llego a decir me lo hubierais preguntado. Era mi primera pregunta. Sí. Es lo típico. Bueno, te doy los honores y me haces la pregunta. No, De hecho, simplemente creo que es... En castellano se suele decir que algo es una llamarada de paja, ¿no? Sí, arden como una paja. Las cosas arden como la paja, es Sí, una eso. expresión. Bien, Sí, porque... perfecto. Pero bueno, lo que estás diciendo, no es peligroso que si hay un incendio no te vas a consumir dentro de la casa enseguida, ¿no? Bueno, a ver, la paja, como todo el mundo sabe, arde. Lo que pasa, ¿por qué este tipo de edificios son seguros desde un punto de vista de incendios? Bueno, la paja que pones en tu edificio no es la paja del monte, es paja compactada, es decir, no hay oxígeno en su interior. Está compactada y, bueno, hay oxígeno, pero es muy poco. Entonces, ¿qué necesitas para una combustión? Pues combustible y oxígeno para que se produzca esa reacción de combustión. Si hay poco oxígeno, pues se va a consumir muy lento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que tú un edificio de paja no lo puedes quemar? Claro que lo puedes quemar. También puedes quemar uno normal. Lo que pasa que, bueno, Sí, claro. este tipo de módulos de paja hay estudios científicos que comprueban mediante experimentos estandarizados que este tipo de material cumpla con las restricciones legislativas en cuanto a incendios. Entonces, ¿cumple con la normativa? Sí. ¿Que sea lo mejor en cuanto a incendios? Pues probablemente no. Pero cumple con la normativa, entonces se pueden construir edificios. Se va a quemar tu edificio, lógicamente, pero es lo suficiente para que puedas evacuar a la gente, etcétera. Claro. A mí otra cosa que me preocupa es la humedad. No se quedará humedad en el propio material, porque la paja también es absorbente, ¿no? Vale, la humedad es un... Bueno, para empezar, para los que estéis viendo el vídeo, aquí hay una imagen de una casa de paja que está al descubierto las balas de paja, pero eso no se suele dejar así. Y para los que no tienen el vídeo, pues eso, ya os lo he dicho. Que no se deja al descubierto. Entonces, tú, en cuanto a la humedad, tienes que tener mucho cuidado, porque si la humedad supera cierto porcentaje, que suele ser un 20-25%, la paja se empieza a descomponer como cualquier otro material orgánico, se descompone. Entonces tú, para construcción, tienes que asegurar que esa humedad se encuentre por debajo de un 20%. Normalmente se utiliza por 15% o así, no puede eliminar la humedad completamente. Y este material constructivo es lo que se dice un elemento vivo, es decir, está vivo. Hay microorganismos, hay cosas que pueden descomponer si la humedad es muy elevada. Entonces, Pero hablamos de la humedad dentro de la vivienda, ¿no? O en la dentro capa de los muros, dentro de Sí, los claro. muros. Tú tienes que evitar que dentro de los muros haya condensaciones de agua y que produzcan esa descomposición del material. Entonces, eso normalmente se hace con materiales hidrófugos que dejan pasar el aire con humedad, pero no condensa. Básicamente tienes que conseguir que en el interior del muro no se llegue a esa temperatura que se conoce temperatura de rocío, que es la temperatura a la que condensa el agua a ciertos niveles de temperatura. Entonces tienes que tener cuidado durante el uso de la vivienda. Tienes que haber hecho bien la vivienda para que no se condense agua en el interior ni suba esa humedad de ese porcentaje, pero también, sobre todo, en la construcción, porque tú cuando construyes estás construyendo al aire libre, entonces tienes que tener cuidado de que no se mojen tus balas de paja mientras estás construyendo, porque luego después pones barbotina, que es una mezcla de barro y arcilla en el exterior, y pones más capas, que si pones un revoco de cal o pones un laminado de madera o cualquier otro revestimiento que pongas a los muros. Pero bueno, básicamente la paja no está al descubierto, entonces no se tiene por qué mojar. Y normalmente también la tienes que aislar del suelo que tiene una humedad
y lo puedes aislar elevando el suelo, elevando la casa del suelo o con materiales aislantes, puede ser una lona de plástico, de lo que sea. Claro, bueno, nos hemos centrado así un poco en los problemas que tiene, ¿no? Se quema, si se moja, tal. Pero ¿cuánta energía puede ahorrarnos usar paja o cuántas emisiones de CO2? ¿Hay alguna estimación que puedas...? Esto es Porque una imagino tanto en la extracción, ¿no? Porque al no extraer minerales del medio ambiente o como luego en la deposición, al ser biodegradables, será mejor, ¿no? Sí, lógicamente es mejor. Es difícil de estimar cuánto ahorra porque lógicamente no solo ahorra en la extracción de materiales, ya que estás utilizando materiales naturales, etcétera, sino que también ahorra a lo largo de su vida útil de la vivienda, que es la mayor parte al final. Los materiales lógicamente suponen una parte que no es despreciable, pero la mayor parte es a nivel de consumo energético a lo largo de su vida. Entonces, es muy difícil de estimar porque depende básicamente del diseño de la vivienda. Tú puedes tener una casa de paja que aunque tenga buenas propiedades térmicas, si la diseñas mal, te va a funcionar mal. Pero bueno, básicamente los muros de este tipo de material tienen, pues eso, un aislamiento bastante elevado en comparación con las viviendas de materiales convencionales o como se construye normalmente. Entonces, lógicamente vas a tener un mejor comportamiento térmico y vas a consumir menos y por tanto vas a tener menos emisiones de CO2. No te puedo dar un número porque es imposible, o sea, depende. Claro, depende. Claro. Depende y de la persona que viva. O sea, no es solamente la construcción en sí natural, pero lo tiene que tener en cuenta todo el entorno, la climatización y todo, ¿no? O sea, claro, todo un conjunto de acciones sostenibles, ¿no? Sobre la durabilidad de la casa. Como lo creo que también es algo variable por todas esas cuestiones, ¿no? No por sí solo tiene que tener en cuenta la casa, pero cómo se usa eso, sí, es capaz de resistir, ¿no? Sí. O a cuánto tiempo dura, en cuánto tiempo dura una casa, no sé. La durabilidad de las casas construidas con balas de paja no es un problema ni mucho menos. De hecho, hay un ejemplo que siempre me gusta poner, que fue la vivienda más antigua que a día de hoy sigue en pie. Fue construida en el año 1903 en Nebraska. Y bueno, entonces tiene, ahora que estamos en 2021... 114. Pues 118, perdón. Bueno, lo que sea, más de 100 años. Más de 100 años. Lógicamente, eso es un caso excepcional. Normalmente, una vivienda no dura tanto. Ya no solo de paja, sino de cualquier otro material. No suele durar una vivienda tanto. Pero bueno, teniendo en cuenta que la construcción con paja no es del todo habitual, que haya una vivienda tan antigua, pues... tiene bastante mérito, ¿no? Entonces, bueno, una vivienda de paja que suele durar 50 o 60 años, básicamente el orden de magnitud que pueda durar una vivienda convencional. No hay problema en cuanto a eso. Resiste a lo largo del tiempo, al igual que resisten otros materiales. Genial. Y hay otros materiales que se puedan utilizar. Suele hablarse mucho del adobe, por ejemplo. No sé qué opinión te merece, no sé si quieres comparar la paja con el resto. Sí, a ver, yo porque ya te digo... como tú eres muy fan de la paja, igual te menciono el adobe y te cabreas, no sé. No me cabreo, simplemente me parece peor. A ver, el adobe, lo bueno que tiene, el adobe básicamente es tierra mojada y compacta. Básicamente tú lo que haces es coger tierra, pones unas guías de madera, metes tierra húmeda, mojada, y lo compactas así como con una especie de pistón para que quede compactada. Luego retiras las guías que has puesto y se queda como un muro de tierra. Entonces básicamente las propiedades de la tierra son algo peores a nivel térmico desde el punto de vista de conductividad. Ten en cuenta que la paja está en torno a 0,07 vatios por metro Kelvin
Que cuanto, vamos a ver, para quien no entienda de conductividades, cuanto más conductividad, peor. Tú lo que quieres es que no se conduzca el calor a través de los muros. Claro, queremos valores bajos de eso. Queremos valores bajos. Entonces, la paja, pues eso, 0,07, haceros una idea. Y la tierra compactada tiene una conductividad de 1,5 vatios por metro Kelvin. O sea, muchísimo más. Entonces, a nivel térmico, pues lógicamente la paja es bastante mejor. Pero hay un punto positivo que tiene la tierra que no tiene la paja, y es la inercia térmica. Que la inercia térmica básicamente es como cuanto más pesado, por así decirlo, cuanto más densidad tenga un muro, cuanto más calor específico tenga y cuanto menos conductividad tenga, mayor inercia térmica va a tener. Es decir, lo que hace la inercia térmica es como desfasar la onda de calor. Entonces, si tú estás en un clima, por ejemplo, me voy a arriesgar y voy a decir que Michelle vive en un clima tropical. Si tú vives en un... Tengo una casina en el río, a la vera del río o a la vera del mar. Bueno, es el caso. No, o sea, vive muy bien esta mujer, ahí al lado del mar. Caso que si tú tienes una evolución de temperaturas que ronden la temperatura de confort, 20-25 grados, que va variando a lo largo del día. Por ejemplo, por la mañana tienes 10 grados, pero por la tarde tienes 30. Pues si tienes una temperatura media de 20 grados, 25, la inercia térmica lo que hace es desfasar la onda y que cuando quiera entrar al edificio no se produzca ese calor repentino. Por ejemplo, la onda de la tarde te va a llegar por la mañana, que es cuando más frío hace, entonces se va a compensar todo y vas a tener unas temperaturas de confort en la vivienda muy buenas. Lo que pasa que en otros países en los que la temperatura es más baja o incluso extrema, más alta, sí, o extrema, pues no vas a conseguir eso, por ejemplo, un comportamiento de la vida. Sería una buena idea en un país como España, ¿no? Que tenemos una temperatura media buena, pero en un país como Suecia, donde estáis, que hace frío, no quieres esa inercia térmica porque vas a tener frío siempre, entiendo. Exacto. Bueno, a ver, la inercia térmica tampoco viene mal nunca. Lo que pasa es que en Suecia vas a tener que tener aislamiento sí o sí. Y en otros países que la temperatura sea más buena, pues a lo mejor necesitan menos aislamiento. O en países tropicales no vas a necesitar a lo mejor nada de aislamiento porque tienes una temperatura muy buena ya. Y esto tiene que ver con la típica sensación, al menos la experiencia que tengo yo, cuando te metes en una cueva, en los sótanos de una casa vieja o algo así, que es todo como más frío. O en las iglesias, por ejemplo, siempre es como muy frías. ¿Eso es por la inercia térmica o no tiene nada que ver? A ver, eso también influye mucho, que normalmente en ese tipo de sitios apenas hay ventanas, que en verano es normalmente por donde entra todo el calor, pero lógicamente, por ejemplo en una cueva, el ejemplo que has puesto, el suelo, por así decirlo, es lo que más inercia térmica tiene del mundo. Es básicamente una gran masa que mantiene una temperatura constante a lo largo de todo el año, básicamente. No constante, pero varía muy poco. Entonces tú si tienes una cueva, pues vas a tener una temperatura muy buena a lo largo de todo el año, porque básicamente la temperatura del terreno podemos decir que es la media de temperatura de todo el año. Entonces, lógicamente, una cueva de Suecia pues será más fría que una cueva de España. Pero... Yo simplemente, para que nuestros oyentes puedan poner en Google, que busquen las construcciones trogloditas, que es una cosa actual, no estoy hablando de la prehistoria. Y es bastante interesante, son casas cueva. Sí, creo que en Andalucía había unas interesantes, ¿no, Guille? En Granada hay, en el Sacromonte, creo que se llama. Bueno, y en Valencia también, ahí tenéis... Sí, en Paterna, iba a decir, justo en Paterna es la construcción típica, eran unas cuevas que tenían. Y pues ya que estamos hablando, vamos a hablar un poquito de las construcciones bioclimáticas, de cómo podemos diseñar las casas para que tengan mejores condiciones de confort y mayores eficiencias energéticas. Una de ellas es, una idea sería lo de tener mucha inercia térmica. Otra idea, la has apuntado hace un momento, Víctor, son las ventanas. Hay que tener cuidado con ellas, hacia dónde apuntan, el tamaño que tienen. ¿Qué consejo nos podrías dar para las ventanas?
Vale, a ver, lo primero, antes de decir nada y precipitarme, Vale. el diseño de cada vivienda depende de dónde estés, básicamente. Claro. No vas a No hay construir no hay una fórmula mágica, ¿no? No hay una fórmula mágica que ponga que un diseño de edificio te funcione en todas partes igual. Entonces, claro, hay que estudiar cada caso individualmente. Entonces, las ventanas. Eh, Vamos a poner el ejemplo de España, porque las ventanas no van a ser iguales en España que en Suecia, Entonces, bueno, me voy a centrar en España, que es lo que más conozco, aunque, bueno, te podría poner cualquier otro ejemplo. Pero bueno, en España, ¿qué pasa? Que tú tienes una radiación de solar en verano muy alta que quieres evitar que pase a través de las ventanas porque se genera lo que llamamos el efecto invernadero, ¿no? Que te entra la radiación por la ventana, calienta los objetos de tu habitación, los rayos que te entran son ultravioleta, que atraviesan la ventana, pero cuando esos objetos emiten el calor de vuelta, lo emiten en infrarrojos, y los infrarrojos no atraviesan la ventana, entonces el calor se queda, digamos, en el interior de la vivienda, si hablamos solo de radiación. Luego hay otros factores como convección y conducción que sí que podrían sacar ese calor hacia afuera. Pero bueno, este efecto invernadero es de doble filo, lógicamente. En verano quieres evitarlo porque tu vivienda quieres que esté fría. Entonces, tú lo que tienes que hacer es evitar que entre luz, digamos, en radiación directa por tus ventanas. Luz tiene que entrar. Pero en invierno quieres justo lo contrario, que entre radiación lo máximo posible, o no lo máximo posible, pero hasta que consigas unas condiciones de confort. Entonces, ¿qué se suele hacer? Como en verano el sol está más alto, tiene una altura mayor que en invierno, pues básicamente es más sencillo de evitar la radiación, por ejemplo, en las ventanas del sur. El sur, digamos que el sol se posiciona en el sur cuando estás a mediodía, a las 12 de la mañana. Hora solar, que luego no suele coincidir con la hora real del país en función de las políticas que se hayan tomado. Y bueno, básicamente lo que sueles hacer es aprovechar a poner muchas ventanas en la cara sur, que en invierno el sol está bajito, entonces te puede entrar de manera bastante directa en tu vivienda y puedes aprovechar esa ganancia solar, que es muy importante. Entonces en verano, como está alto, pues se suelen poner lo que conocemos todos como toldos, voladizos que puedan sombrear esa ventana. Entonces es muy sencillo. Básicamente en verano pones el toldo que bloquea la radiación solar y no te incide de manera directa en tu ventana. Y es una medida súper sencilla, poner pues una gran superficie de acristalamiento en el sur, sombrear y en invierno dejar que la luz pase. Si tienes un voladizo fijo, básicamente eso funciona de manera natural. Si el sol está más arriba, pues el voladizo va a bloquear, y si el sol está más abajo, pues el voladizo no bloqueará la radiación solar y entrará en la vivienda. Luego, en otras fachadas... es una idea que cuesta a veces, parece poco intuitiva, que el mismo voladizo, ¿no? El mismo tejado que hagas, en verano te va a hacer sombra y en invierno no. Y es que hay que considerar que el sol en invierno está más bajo y por lo tanto esto es como cuando llueve y hace viento, que entra aunque tengas un techo de encima. Como en invierno el sol está más bajo, entra más horizontal los rayos y consiguen entrar en la casa. Sin embargo, en verano los impide. Es la ventaja de esto frente, por ejemplo, otras condiciones climatológicas como la humedad, el viento, la lluvia y todas estas cosas, que el sol sabemos a cada hora del año dónde va a estar. Entonces podemos hacer estrategias en respuesta a eso. Sí, desde luego, y la suerte que tenemos es que el sol es de lo que más influye en el balance energético de la vivienda, así que lógicamente hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, ya para terminar el discurso de las ventanas, básicamente hay que poner muchas ventanas en el sur, pero hay que evitarlas en el este-oeste, porque es donde suele amanecer, donde amanece, grado arriba, grado abajo, entendamos, ¿no? O sea, depende de la época del año, pues se mueve en un rango. Pero por ahí en las últimas horas de la mañana en las primeras horas de la mañana y últimas horas de la tarde, en verano, pues el sol incide de manera bastante perpendicular a las ventanas, porque el sol está bajito. Cuando atardece, pues el sol está abajo, entonces va a incidir en las ventanas. Entonces, ¿qué hacemos? En verano no queremos que incida esa radiación. Entonces, en el este-oeste
ponemos menos ventanas. Sí. Pones ventanas lo suficiente para que haya iluminación en tu vivienda, pero evitando que haya... Si miráis en Google, oyentes, hablo a los oyentes, si miráis en Google construcciones bioclimáticas, vais a ver que tiene unos grandes ventanales al norte y sur, sobre todo al sur en el caso del hemisferio norte, ¿no? Pero las ventanas del este-oeste son como unas rendijas así largas, parecen de los arqueros de la Edad Media, que se ponían ahí, que son en realidad una lámina, no es ni una ventana casi. Bueno, creo que ahí estaría interesante que nos cuente Mario el tema de Azalea, ¿no? ¿Cómo pusieron ellos las ventanas? Yo, pues sí, yo soy Sí, Mario, porque ¿verdad? es justo lo que acaba de decir Álvaro, ¿no? Sí, claro. Para los que nos están viendo en el video, rápidamente Azalea, que es un grupo de la Universidad Politécnica de Valencia que participa en el Solar Decathlon, que es una competición impulsada por Estados Unidos, pero que también se hace en Europa, donde todas las universidades que quieren participar y pueden permitírselo tratan de hacer la casa con las mejores condiciones, tanto ingenieriles como arquitectónicas en el mundo. Y bueno, participan cada 2 años. La Universidad Politécnica de Valencia participó en el 2018 con el modelito que tengo acá atrás en la imagen, que es la típica cabaña valenciana, y prácticamente es todo lo que ha estado comentando Víctor: poner al norte pocas ventanas, poner al sur un gran ventanal y trabajar con este tipo de ventanas súper largas para evitar que entre tanta sol, y también con este tipo de como aletas para que conforme el sol fuera avanzando, son lamas, ¿no? Se llama sí, eso. las lamas que sería en castellano, para que según el ángulo de incidencia hicieron un trabajo ahí de ingeniería calculando con el ángulo, con la latitud y longitud que tiene Valencia, la posición del sol a lo largo del año, viendo cómo iban a entrar con cuestiones trigonométricas y ver cuál era la mejor forma de que a lo largo del día te pudieran entrando la cantidad de rayos solares que tú quisieses. Son este tipo de cosas que son intuitivas por una parte, que sale por un lado el sol, sale por otro, pero también le pones un poco de ingeniería y también mezclarlo con que se vea bonito, que te pueden dar este tipo de soluciones, que todo mezclado es para mejor. Sí, otro punto interesante de esa casa, de hecho, es el tejado alto, ¿verdad? Que eso sirve para hacer un poco de torre de calor. No sé si... El diseño se hizo en un solo espacio dentro de la casa, dentro de la barraca. Era como que no había muros adentro, todo era un gran salón. Y precisamente eso era muy alto, eso ayudaba mucho a controlar el tema del calor, porque claro, está diseñada para Valencia. En principio es una casa que debería ponerse en un clima como el que hay en Valencia, que es más cálido, que si bien hace frío en invierno, el problema más bien es en verano, sobre todo en julio, agosto, que hace un verano que no aguantas, pues eso también te ayuda a compensarlo. No sé si, Víctor, hay otras medidas bioclimáticas que se suelen pasar por alto y sean interesantes de como mínimo mencionar. A ver, al final las mejores medidas son las más sencillas y no sé si habéis oído hablar de la navaja de Occam, que bueno, al final la solución es la opción más sencilla. Pues básicamente hay otra medida que es la típica, sobre todo en ciudades como Valencia, si climas más cálidos en verano, que tienes esa demanda de refrigeración, pues básicamente aprovechar la ventilación, la refrigeración natural, como se llama. Básicamente en las noches de verano, que la temperatura en el exterior sí que pueda estar cercana o incluso por debajo de la temperatura de confort, abras todas las ventanas de tu vivienda de manera natural, o si tienes la suerte de tener más dinero y poder automatizarlo, pues abres las ventanas de manera que se extraiga ese calor de tu vivienda de una forma natural y gratuita, que es abriendo las ventanas básicamente. Luego esto también se puede hacer con ventilación mecánica y básicamente de esa manera puedes controlar mejor. Pero bueno, que tú en tu casa puedes ahorrar mucha energía en verano abriendo las ventanas, y yo creo que muchas de las familias lo hacen por intuición propia. O sea, no hace falta tener un máster para saber que tienes que abrir las ventanas cuando hace fresquito fuera y hace calor en tu casa. Sí, eso me recuerda a los pozos canadienses.
Sí, exactamente, claro. O sea, al final... Sí, explícalo. Sí, son... bueno, no sé si lo voy a explicar bien, pero haces un agujero en el suelo, fuera de la vivienda, y entonces tienes un tubo, pues es un tubo de aire, vaya, que va desde el pozo hasta la vivienda. Entonces en el pozo, como está al aire, pero intercambia con el exterior y está enterrado, entonces normalmente la temperatura va a ser más baja que la del aire exterior y entra aire fresco a la vivienda por el tubo que has puesto. Entonces digamos que es una forma de, sin consumir nada de energía, bueno, a lo mejor tienes que tener un pequeño ventilador para forzar la entrada, pero sin consumir apenas energía estás teniendo un tubo que te está metiendo aire fresco en la casa. No sé si lo he explicado bien. Sí, bueno, al final también aprovecha, a ver, yo no soy experto en este tipo de pozos, pero tengo entendido que bueno, que también aprovecha básicamente la temperatura del suelo, que al final está más constante a lo largo de todo el año. Entonces... Pues... Sí, Víctor, sí. Bueno, que básicamente eso, al final hay muchas medidas, las ventanas, sombramiento, lógicamente el aislamiento es por excelencia una de las mejores maneras de evitar que tu casa consuma, y ya aunque tengas un edificio construido no significa que no puedas mejorar este tipo de cosas. O sea, hay rehabilitaciones de edificios, puedes poner lo que se conoce como SATE, que es Sistema de Aislamiento Térmico Exterior, que básicamente en tu edificio ya construido pones por fuera una capa de aislamiento. Si tu edificio es antiguo y tiene un mal aislamiento, pues lo pones y eso mejorará. Puedes hacerlo de las ventanas de manera manual o automática si tu bolsillo te lo permite. También lo de las ventanas lógicamente te lleva a una obra mayor si quieres rehabilitar tu edificio, así que no lo recomendaría en este caso, pero... Sí, pero por ejemplo las persianas se pueden cambiar, se pueden hacer que tapen más, o ¿no? Sí. Hay muchas ventanas, por ejemplo, para infiltraciones, hay cajas de ventanas que están metidas dentro del propio muro. Entonces si pones una persiana que va fuera solo por fuera, eso suele mejorar también el tema de infiltraciones que hablábamos antes. Sí, bueno, el tema de infiltraciones y de puente térmico, porque la caja de persiana típica es un puente térmico también típico, por excelencia, que normalmente si lo incorporas en el muro, pues por ahí se te va a escapar o va a entrar mucho calor. Entonces, bueno, sí, las ventanas por el exterior son lo mejor para sombrear tu ventana en los meses de verano, que no te interese que te entre radiación. Y bueno, también puedes cambiar tus propias ventanas si tienen muchas infiltraciones, o si son de un cristal simple y necesitas poner un cristal doble o triple, depende del país que vivas, pues también puedes hacer ese cambio de ventanas sin entrar en una obra mayor. ¿Y qué te parece el tema de la vegetación en las edificaciones? Las cubiertas verdes, por ejemplo, poner árboles de hoja caduca para que en invierno te dé el sol, en verano te haga sombra. No sé si te parece interesante o es una idea muy loca. A mí de todo lo que contribuya a mejorar la eficiencia energética de los edificios me gusta. Que sea la mejor medida poner plantas, pues yo creo que no, porque al final no son tan controlables. Puedes hacer ese típico toldo que pones en tu salón con ventanal, pues pones así como una especie de toldo de vegetación caduca y que en invierno te entre radiación, que en verano no. Pero bueno, qué mejor que un toldo para controlar las radiaciones, que puedes moverlo a tu sí, como quieras, básicamente puedes ponerlo, quitarlo, pero una vegetación pues no. Entonces pues lógicamente queda muy bien estéticamente, entonces eso es un punto positivo. También pues genera un entorno más amigable, más, digamos, sostenible. A lo mejor incluso conciencia a las personas o ven que esto es importante, pero yo lo veo más a nivel estético y tal que a nivel energético. A lo mejor también, otro punto importante es que si tienes vegetación en verano, la evapotranspiración que se habla de las plantas, ¿no? El efecto de la respiración de las propias plantas reduce la temperatura. No sé si sería un impacto importante.
Sí, lógicamente un impacto importante, pero más a nivel del efecto isla de calor, que básicamente es el efecto que se suele dar en las ciudades por temas de hormigón, porque están construidos los edificios con hormigón y tal, entonces guardan mucho calor y al final las ciudades pues tienen una temperatura mayor que si te vas a 5 minutos en coche al campo, o en coche, en bici, voy a decir mejor, en coche. Bien regulado. Sí, hay que medir las palabras, ¿sabes? Porque si en 5 minutos no hace falta coger el coche. Si vas a 5 Exacto. minutos, no hace falta coger el coche. Y bueno, pues básicamente pues sí contribuye a reducir el efecto isla de calor. Pero a nivel de tu casa, como tu casa, no vas a notar una gran diferencia a nivel energético. Depende del tipo de medida que tomes, claro. Pero creo que una medida como un toldo o cualquier otra cosa va a ser mejor. Dejar turno de preguntar a alguien. Antes de que ya llevamos un buen rato y no habíamos hablado, así que va un poco nuestra intervención. Bueno, para los que nos están escuchando se habrán dado cuenta que Michelle y yo estamos muy calladitos. Esto, más allá de que la charla de Víctor es sumamente interesante y nos gusta siempre escuchar la opinión de los expertos que nos acompañan, también tiene otro trasfondo. Y esto es que, por lo menos a mí, y creo que el caso de Michelle será muy parecido. A mí se me hace un poco ajeno. Y esto creo que es la magia de este podcast, que podamos ver las cosas desde diferentes perspectivas, que creo que ya lo había comentado. Y simplemente, rápidamente, yo diré que bajo mi perspectiva, pues es completamente diferente, ¿no? Yo vivo en el sur global, en la parte de México donde vivo. Un mes hace mucho calor y no tengo humedad, me pongo un ventilador y estoy bien. Otro mes hace frío, me pongo un abrigo y me la paso bien. Y aire acondicionado, que soy rico o quiero gastar dinero que no tengo. Claro que hay zonas en otras zonas de donde vivo que más al sur tienen mucho calor porque es una zona selvática, y más al norte tienen mucho calor pero porque son una zona más bien desértica. Bueno, precisamente por eso quería hacer esa acotación. Y cuando Álvaro menciona que el consumo de energía en el mundo se debe mucho a lo que decíamos en las casas, tiene mucho sentido, pero no creo que sea solo el mundo. No creo que el mundo sea la palabra adecuada para definirlo, porque no en todos lados consumimos igual. Y si bien es cierto que el hecho de construir las casas, como lo ha estado comentando Víctor, tiene muchísimo impacto, el poder aprovechar la luz, el poder aprovechar las inclinaciones, el poder construir lo mejor que se pueda, tiene mucho impacto, pues eso, que es completamente diferente. Bueno, Michelle vive en Minas Gerais, que está a unos 18 grados al sur. Sí, Yo vivo en exacto. Puebla, que está a unos 19 grados al norte. En Valencia, que en las latitudes está a 49. Y Estocolmo está a 59. Hay muchísima diferencia. Esto de hablar de climas extremos también tiene mucho que ver. Yo no me preocupo del frío. A mí lo que más me preocupa es que no me tiemble un año y que las lluvias no me inunden, ¿no? Pero aprovechar este tipo de estrategias a mí también me sirve. Yo también quisiera quitar infiltraciones en mi casa, no sé, poner un poco de aislamiento que me pueda tener un poco más confortable. Pero algo que tocó Víctor y que me parece muy esencial son los hábitos de consumo. Y créanme que esa es una de las experiencias que más se me han quedado guardadas, el de venir aquí. O sea, el ver cómo consume la gente de maneras diferentes, eso es increíble. Y es increíble, no tanto para bien, he de decirlo, porque, no sé, el hecho de tener agua caliente en toda la casa, yo no lo concebía, porque tampoco lo necesito, ¿no? No sé, Michelle, en tu experiencia, ¿cómo viste esto? ¿Cómo ves la forma en la que se consume en estas latitudes? Y qué tema. Creo que es el efecto, ¿no? Que cuanto más tiene, más lo consume. Y así se importa mucho lo efecto y el impacto que lo va a tener luego. Y aquí, como no tenemos mucho, consumimos menos, pero la conciencia creo que hay que cambiar en cualquier espacio, ¿no?
aquí pasamos un poco más por ser países en desarrollo, pasamos un poco más complicado por todas las cuestiones que envuelve la infraestructura, la política, la economía. Entonces, tenemos que vivir con un poco menos y por eso consumimos un poco menos, ¿no? Por incluso no tener. Y como decías, Víctor, el hecho de tener una casa de paja mal construida también te puede hacer, mal implementada, también te puede hacer consumir más. Pues es precisamente eso, que son medidas que deben ir un poco de la mano. Hablar de consumir menos y de ser sustentables. Esto de que las casas tengan un material que no sea tan contaminante, pues bien, pero tampoco vamos a ponernos a derrochar energía cuando no la necesitamos. Esto me viene muy a la mente con el gran tema que le gusta, sé que le gusta a Álvaro, que son estas calderas que están en las terrazas cuando hace mucho calor. Este tipo de cosas que te hacen pensar, ¿cómo estamos consumiendo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Calentar el ambiente o tener confort? ¿Qué significa el confort? Como lo explicabas, Víctor, el que tengamos ciertos rangos, pero a veces nos pasamos. Digo, nos pasamos porque creo que a todos nos pasa, hasta que nos llega esa información de decir, creo que aquí me estoy pasando. Eso también suma a que la casa sea sustentable, que es un poco de esto de lo que estábamos hablando, que metamos estos materiales y que lo combinemos con unos hábitos de uso que nos puedan hacer juntar a todo. Y esto me lleva a otro tema que comentabas, las normativas y los negocios. Pues yo en mi opinión personal es que cuando una cosa se vuelve que nada que venga del sistema actual en el que vivimos podrá ser sostenible y sustentable por sí solo, porque este tipo de acciones siempre vienen para hacer negocio, y eso es un poco lo que pasó con el tema de las certificaciones. Lo que dijiste, ¿para qué me sirve tener un LED? ¿Para qué me sirve tener un BREEAM? ¿Para qué me sirve tener un Passive House? Tengo que pagar un montón de dinero y a los que están certificando les está entrando dinero. Entonces no lo estamos viendo por la sustentabilidad o la sostenibilidad, ni por tratar de reducirlo, estamos viendo por sacar dinero, que es lo que siempre hacemos. Lo hacemos en el lado de vida, en el estilo de vida que llevamos y que seguimos repitiendo y repitiendo. Entonces ahí también tendríamos que ver qué es lo que estamos haciendo nosotros como individuos, eso de ponernos la mente y ponernos realmente conscientes de que quiero hacer mi casa, quiero construir una casa en comunidad con más gente, lo quiero hacer sostenible, quiero consumir menos, y a lo mejor no tengo esa certificación, pero soy consciente de que lo estoy haciendo bien. Yo creo que esta sería un poco la reflexión. Además, la sostenibilidad es muy amplio, ¿no? Tener una casa natural a veces no es tan sostenible, porque si te utiliza lo que lo propone muy la permacultura, como lo he dicho, es que la sostenibilidad va mucho más que construir con materiales naturales y sanos. Viene de todo el entorno. Si te impacta mucho el entorno, si lo tiene que traer la paja del otro lado del Atlántico o cualquier cosa que sea, está consumiendo quizás más que una casa construida ahí al local. O sea, se cambia mucho, ¿no? La concepción. Lo que veo aquí en Brasil y la América Latina también es que lo tenemos por tener una falta de estructura para las construcciones. Nos metemos, hay muchas autoconstrucciones naturales, entonces la gente, por ser una construcción que lo toman los recursos ahí del local y lo puede construir tu propia casa, entonces tenemos muchos talleres de la gente que lo explica cómo lo hace. Entonces es lo que estábamos hablando antes, ¿no? De la certificación, pero eso se amplificó mucho, entró el mercado, entonces tenemos los dos, tanto para un buen camino, ¿no? Que se va bien con la conciencia sostenible, pero la cuestión del mercado y todo lo que envuelve el sistema económico para ganar la plata y ganancia y tal. Pero vale, eso es otra cosa. Y lo que pasa es que aquí no tiene que tener certificado en nada, entonces cada uno lo pone a hacer lo que quiera, y por falta económica de la gente, si se acostumbra a hacer mucho de eso, ¿sabe? Entonces está se tornando popular. Pero la cuestión es esta, es que el nivel de consumo no disminuye. Lo que pasa es que cuando vamos pasando con el tiempo, la idea es aumentar. Y ahí que está nuestra función de cambiar la idea, ¿no? Cambiar el concepto, así.
Entonces, bueno, un poco compartiendo lo que pasa por aquí sobre todo eso, ¿no? Al respecto de eso, hay mucha gente, mucho arquitecto, hay ahora muchas empresas que trabajan con casas naturales, mucha gente que lo puede pagar por eso, mucho que no puede. Entonces está quedando un mercado muy grande, pero está alejando un poco del concepto lo que es sostenible y de eso, que además no es solamente es el consumo. Si te consume mucho, no está siendo sostenible. Por más casa natural que lo tenga, si lo consume 2-3 veces más que lo necesita, no está, ¿no? Sí, desde luego es uno de los puntos importantes es las actitudes, ¿no? Que no me sale la palabra, las costumbres que tengamos en el uso de los hábitos. Una curiosidad, ¿verdad? O sea, una anécdota. Me acuerdo estando en Utrecht que allí hace frío. Teníamos que tener, bueno, yo la verdad es que la tenía al mínimo, porque las construcciones están bien hechas ya, están preparadas para el frío, como decís en Suecia y esto. Y me acuerdo de un compañero que venía y me decía que tenía la calefacción muy bajita, porque yo en casa pues tenía una chaquetita y si me tumbaba en el sofá me ponía una manta. Y me decía que tenía la calefacción muy bajita, que él su casa la tenía como al doble o al triple. Y digo, es que yo en mi casa quiero ir en manga corta. Y digo, ¿por qué? ¿Qué necesidad es esa? Y nada, es una cosa que me dejó loco, que dije, hay gente que piensa así, de verdad. Sí, o sea, eso es bastante típico. Y otra cosa que quería mencionar, la línea de esto de los hábitos de consumo y por qué incluso teniendo un edificio sostenible y consumes a veces incluso más, pues eso es una cosa que se llama, o al menos lo llamo yo, no sé si se llama así, pero bueno, efecto rebote, que básicamente... el rebound effect, creo que se llama en inglés o algo así. Sí, efecto Jabons también, creo que le puso el nombre. Sí, bueno, pero básicamente tú cuando tienes un edificio sostenible que ahorra energía, pues básicamente tú lo que tienes es más dinero, ¿no? Porque si tú gastas menos dinero en energía, pues básicamente vas a tener más dinero. ¿Y qué haces con ese dinero? Hostia, tengo dinero, pues nada. Pues en vez de ir al trabajo andando como voy todos los días, pues voy a ir en coche, que ahora tengo más dinero. ¿Y qué haces así? Pues al final estás consumiendo lo mismo o más energía y estás emitiendo lo mismo o más de emisiones de CO2. Entonces al final ya no solo depende de que los edificios hagan bien, sino de tener una actitud frente al cambio climático buena y ya no solo en tu casa, sino cuando hagas tu vida en general, dentro y fuera de tu edificio. Así es como deben ser las cosas, porque si no, si ocurre este efecto rebote, pues no hemos avanzado nada. Guille, ¿qué querías aportar? Nada, solo era una anécdota de cómo también las grandes instituciones tienen que enterarse un poquito de esto y de la importancia de lo que estamos diciendo, porque me he acordado cuando en Sevilla, que bueno, el clima en invierno es razonable, pero en verano hace mucho calor. Fui a uno de los edificios de la universidad y tenían un patio abierto en el que atendían a los alumnos para una recepción de papeles y tal. Y los tíos tenían puesto en grande cómo ellos estaban ayudando al medio ambiente poniendo el termostato a 26 grados, creo que era, que es como la zona más... el límite de confort, ¿no? En verano, más o menos. Y fuera en la calle hacía 40 grados, o sea, como, mira qué buenos somos. Y el patio donde estábamos todos era un patio abierto, con solo tapado por unos tolditos por arriba, y lo estaban climatizando el patio como tal. O sea, tenían 2 máquinas enormes de aire acondicionado soltando aire frío a un patio en Sevilla, en mitad de... Maravilloso. Era en junio o julio. Y encima te ponían ahí el cartelito de mira qué buenos somos. Y una dije, universidad, wow. además. Exacto, en la Universidad de Sevilla, que debería ser un centro de innovación. Como que la gente sepa un poco de eso. A lo mejor de la Politécnica. Esto es una barbaridad, la verdad. Eso es una locura, pero sí, es lo que ha dicho Beto, las calefacciones estas que ponen en las terrazas al aire libre. Sí, es que no tiene sentido, esas cosas, estás calentando el aire de la calle, no. En el Santiago Bernabéu, que yo, bueno, soy del Madrid, lo digo aquí. Vaya, ya que nos habías caído bien, He ido a veces al Santiago Bernabéu y hay una zona de la
grada que ponen unos calefactores que no sé qué potencia tendrán, 20 kilovatios, no sé lo que tiene eso, pero es exagerado y es como que calientan a toda la grada y a nivel térmico eso es una barbaridad. Pero bueno, a ver, yo tampoco estoy en total desacuerdo de hacer medidas para estar a gusto en una terraza, pero yo qué sé, por ejemplo, si hace calor en Sevilla, pues en vez de poner aire acondicionado, poner los típicos humectadores de estos que por enfriamiento evaporativo, pues hace que la terraza sea un poco agradable. En Valencia no se puede hacer porque la humedad es muy alta, pero en Sevilla, que imagino que será más seco, pues ese tipo de humectadores hacen que enfrían el ambiente gastando un poco de agua, pero bueno, al final creo que es relativamente sostenible. Como en el tema de la pobreza energética, el tema de la construcción y el tema de la eficiencia, siempre depende del contexto en el que estemos. No podemos comparar ni medir con la misma vara Sevilla, Valencia, Estocolmo, Puebla y Minas Gerais. Cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene sus contextos y cada uno tendrá sus soluciones que serán mejores o peores dependiendo de ese momento. Totalmente. Pues con esa conclusión, a no ser que queráis aportar algo más, podemos dar por finalizado el programa. Sí, que acabe Michelle. Un comentario, ¿no? Para complementar, la idea es que las casas naturales, incluso los recursos, la intuición, ¿no? De simplemente abrir la ventana o cómo se hacer. Eso lo teníamos en las ciencias, en los estudios, en los datos. Y hoy ya lo tenemos, ¿sabes? Hay gente, hay expertos estudiando, incluso porque la naturaleza es algo muy atípico, distinto, cada región es una cosa, hay que estudiar cada cosa, pero tenemos esto, ¿no? Tenemos la gente, tenemos los programas, las herramientas que nos pueden ayudar. Entonces, nada más que juntar una cosa con la otra. La idea, eso de la sostenibilidad, el concepto de querer hacer con que todo se sostiene y se mantiene, y al mismo tiempo trabajando con las cosas que lo podemos aportar en sentido científico y de mejorar. Así que lo podemos aperfeccionar. Vemos que las cosas están un poco, ¿cómo se dice? Retrasada, despacio, mucha gente sin conciencia, un caos. Pero también al mismo tiempo tenemos esta capacidad de hacer con que las cosas aceleren mucho más, ¿sabe? Entonces creo que es un poco eso con la ciencia, con los datos, con los softwares y con la conciencia. Nada, así que termino aquí. Sí, pues antes de darle paso a Víctor para que concluya el programa como él considere mejor, crear una idea que siempre también suelo comentar con la gente. Antiguamente los romanos, los griegos, cuando la época de Miguel Ángel, ¿no? Todos estos siglos, las casas tenían que ser pasivas, tenían que ser lo más sostenible posible, lo más cómodas posibles. Y el problema ha venido después cuando se inventaron los aires acondicionados y las calefacciones eléctricas y todas estas cosas que facilitan mucho el hacer una casa mal hecha y luego tú, pues gastando energía, la haces cómoda. Eso en Europa, claro, es lo que ha ocurrido, que miras edificios de hace 200 años y eran mejores que los que hay ahora, porque ahora nos apoyamos en maquinaria y en tecnología que, bueno, como decía Michelle, en vez de ir para adelante, a lo mejor estamos yendo hacia atrás. Sí, efectivamente. A veces hemos entrado en un sistema tan capitalista que bueno, buscamos eso, que se rompan las cosas y comprar nuevas y consumir lo máximo posible. Pero bueno, ese es el sistema en el que estamos y tenemos que convivir con ello. No estoy ni de acuerdo ni en contra, no digo que sea un sistema malo, pero sí mejorable, y no sé si habría otro sistema mejor. Y bueno, básicamente, para concluir, yo quiero decir que básicamente el ser humano ahora mismo se está enfrentando al mayor reto que se ha enfrentado en toda su historia, a nivel autodestrucción, digamos, porque bueno, estamos entrando en un callejón que puede no tener salida. Entonces, pero bueno, yo confío en el ser humano. Hemos salido de situaciones, parecía que lo de la capa de ozono iba a ser el fin del mundo, y al final, con medidas obviamente drásticas, se puede solucionar el problema. La capa de ozono ya se ha recuperado, si no recuerdo mal, prácticamente en toda su totalidad.
Así que bueno, ahora nos enfrentamos al cambio climático que puede ser producido por el ser humano. Hay evidencias bastante grandes de que sea así, por las emisiones de CO2, también puede ser por un ciclo de la Tierra o una combinación de ambas. Pero básicamente yo confío en el ser humano y creo que nunca hay que perder la esperanza en conseguir un mundo mejor, y básicamente cuanto más gente esté involucrada en el desarrollo sostenible, mejor va a ir. Entonces, bueno, aseguran que va a ser imposible que no aumente la temperatura. Entonces, vamos a intentar al menos poner ese límite que ponen de 2 grados centígrados. Mucho me parece, pero seguramente sea más. Así que vamos a intentar que sea lo menor posible. Y yo iba a decir que poco a poco, pero no, hay que hacerlo mucho a mucho y con soluciones drásticas desde arriba, desde las instituciones, gobiernos, empresas, incluso desde abajo con tu granito de arena, tu hábito de consumo. Mucha gente se queja de que al final la mayor influencia de las grandes empresas, sí es cierto, pero si tú tampoco ayudas a ello, tampoco estás en posición de criticar. Así que, básicamente, pues eso. Muchas gracias por invitarme al programa, que me ha gustado mucho, una experiencia muy buena. Y vamos, estoy encantado de venir otra vez si me invitáis, vaya, aunque sea para hablar de otra cosa. Gracias, muchas gracias. Un placer, Fue un gusto. Gracias. Muchas gracias, Víctor, por venir. Ha sido un auténtico honor tenerte aquí, hablar de este tema tan interesante. Yo quería acabar diciéndole a la gente que, bueno, recordar en nuestras redes sociales que somos Una Energía Nada Corriente, tanto en Facebook, Twitter como Instagram, y si queréis escribirnos cualquier cosa, preguntarnos, hacernos preguntas más en profundidad, alguna fuente de información de estas cosas que hemos hablado, tenéis también nuestro email, es unaenergianadacorriente@outlook.com, y que nos dejéis comentarios en el programa. No sé, ¿sabéis la certificación de vuestras casas? ¿Habéis pensado alguna vez si os gustaría vivir en una casa de paja, de adobe, de madera? ¿Qué medidas podéis tomar en vuestras casas para consumir menos energía? ¿Habéis pensado en bajar un poco el termostato, subirlo? Comentároslo, vamos a darnos ideas entre todas, vamos a pensar. Y muchas gracias, Víctor, por venir, muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima. Adiós. Adiós. ¿Qué ha sido eso, Machi? No conozco esa canción, Machi. Espero que la acabes de cantar. Vale, durante el programa. Pero me ha hecho muchas gracias. A la mitad de las secciones, Machi, hoy estrenamos un nuevo El karaoke de Una Energía Nada Corriente. El show cómico mágico musical. Genial, ahora vamos a ver las palmadas de salida. No desaparecemos. Tiene cojones. Bueno, este es episodio número 13, pero para que Víctor lo sepa, en verdad es el 15 grabado. Porque nos hemos equivocado tanto. Es el 16, que hemos grabado. De hecho es el 16, porque si hay un episodio 0. Hostia.